Entonces vamos a continuar con el documento que teníamos. Yo tenía anotado que este era el documento en el que nos habíamos quedado, ¿verdad? El que no habíamos hablado. En la última clase habíamos estado hablando un poquito sobre los valores ecológicos. Se recuerdan que habíamos hablado de un cuadro donde me presentaba ciertos problemas y las soluciones que se podían dar a ello. Me hablaba, por ejemplo, de la cantidad, cualidad, ruido, silencio, prisa, lentitud. Eso es lo que habíamos visto la vez anterior. Y me hablaba que tenemos que como recuperar el compás. Cuando me dice el acompasamiento, recuperar el compás en el cual nosotros nos vamos a mover. Con esto no quiere decir que vamos a ser lentos y todo lo que hagamos va a ser lento en la vida, sino que no arrebatado. Pues nosotros conocemos y entendemos el significado de arrebatado, no seas arrebatado, sino que hay que hacer las cosas a buen ritmo, pero bien hechas. Y me decía que el hombre era un animal más. Permítame que me están solucionando un problema técnico también. De acuerdo, ingeniero, le agradezco bastante. Yo ahorita estoy en clase, pero después cuando termine voy a ingresar y voy a ver si ya no tengo problema. Le agradezco muchísimo y feliz tarde. Bien, entonces decíamos que la sociedad a veces quiere reducir al ser humano como un animal más, ¿verdad? Y de repente se pretende respetar más a un animal que a los seres humanos. Me decía como que desprecian a una persona discapacitada porque no puede hacer mucho. Pero yo les decía, a veces en los semáforos, en los altos, a quienes vemos pidiendo dinero son personas que no poseen ninguna capacidad especial, que sus manos, sus piernas, todo está bien. Y yo he visto, y a lo mejor ustedes también, personas con alguna capacidad especial, en silla de ruedas, por ejemplo, anda un señor acá en Santa Ana que le ha puesto varillas a su silla de ruedas y él anda vendiendo de todo, dulces, chocolates, mascarillas, y él anda en la calle en la silla de ruedas vendiendo. Entonces, no tendríamos por qué pensar que vale menos. Un ciego, por ejemplo, pasa vendiendo cosas y a veces los que están pidiendo no son personas que en realidad tengan una deficiencia, ¿verdad? Porque ya no se les debe decir deficiencia ni incapacitado, sino que una capacidad especial que no les impide moverse, sin embargo están pidiendo. Entonces no somos quienes nosotros para decir quién debe vivir y quién no, porque este vale y el otro no vale. Y la sociedad a veces no manda eso. Me parece que yo les decía, esto es lo que ha dado la pauta o origen a la eutanasia. Yo les aseguro que mucha gente, incluso yo sé que lo voy a encontrar dentro de mis estudiantes, que están de acuerdo con la eutanasia, que están de acuerdo con el aborto, pero a lo mejor no serían quienes tengan conciencia de lo que realmente está pasando. Yo no sé si en la sección de ustedes, creo que ya me salí de la plataforma, creo que en la sección de ustedes yo no les puse un video que se llama El grito silencioso. Ajá, lo vieron los demás. Porque también me gustaría escuchar, y en línea, voy a regresar al aula. Y en línea mi pregunta es, yo les puse un video, si recuerdan, sobre que se llamaba El grito silencioso. Me gustaría saber si algunos de los que están allá en casa lo vieron. Sí, era del aborto. Exacto, era sobre el aborto. Entonces, me gustaría hacer un espacio para ver qué piensan ahora sobre el aborto
o qué es lo que más les impactó sobre ese video, porque es bastante crudo, no ha habido otro, por eso está viejito, porque no se ha filmado otro video de tanta crudeza como ese, ¿verdad? Entonces, ¿qué les pareció el aborto? ¿Qué les llamó la atención? Puede hablar cualquiera, el que está en línea o los que están acá. ¿Por qué los ha dejado sin palabras? Juan Diego, ¿lo escuchamos? Sí, fíjese que en una clase que llevé nos hicieron ver una película que se llama Inesperado, Ajá. que habla siempre del aborto y como que lo atribuí bastante a eso, solo que más crudo, ¿verdad? Porque es un documental, ¿va? O sea, son ya lo que pasa en la realidad y creo que a uno se le cambia la mentalidad, pues, porque quiera o no, según lo que dice la iglesia, es que cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, ya hay vida ahí, ¿verdad? Entonces, le estamos como quitando, arrebatando la vida a alguien que ni siquiera ha empezado a vivirla, ¿va? Entonces es bien crudo eso, es bastante difícil concebir que algunas personas no tengan la suficiente como valentía, ¿verdad?, para afrontar esas cosas. Así es, muy bien, Juan Diego, gracias. Cristian Ariel, ¿lo escuchamos? Pues, yo tengo una duda. Porque... ¿Hola? Sí, solo pregunté acá si lo escuchaban bien y me dicen que sí. Tengo una duda prácticamente porque, por ejemplo, cuando yo no estoy de acuerdo al aborto, porque desde un principio es como que hay una responsabilidad si van a tener un bebé o no, pero en un caso que a la mujer por algún motivo sea un acto de violación y ella no espera un bebé, no sé si entra como un aborto, o sea, si es permitido de parte de ella realizarlo o no. Bien, desde ningún punto de vista, desde la moral y desde la Iglesia Católica, y espero yo que las otras iglesias cristianas lo compartan, no es permitido un aborto aunque haya sido violación, aunque haya sido al menos un hijo no deseado. No se me ocurre en qué otra forma lo pudiese haber. Que alguien, una joven, por ejemplo, se emborrachó, perdió la conciencia en una fiesta y ella, pues, digo conciencia porque no se acuerda de lo que hizo, no es que ella haya estado desmayada. Se metió con alguien más, quedó embarazada y decir, bueno, yo no sé ni quién es el papá, no lo quiero, ¿verdad? El punto es que sea como haya sido concebido ese niño, el aborto que se le practique, él va a sufrir lo mismo, igual lo que se vio en el video. Aunque ese video haya sido viejo, un aborto lo realizan con esa misma técnica todavía. Cualquiera de las técnicas que vieron ahí, la más usada es la por succión, que es la que presenta el video. Y entonces díganme ustedes, la iglesia se opone, la moral se opone. ¿Por qué condenar a un niño inocente a una pena tan cruda cuando no tiene la culpa de haber sido eh, o engendrado, ¿verdad? Sí, tenga la culpa. Bueno, para mí no es un niño, para mí sigue siendo un cigoto, apenas algo que se está formando. No, y se respeta, correcto, se respeta. Hábleme más fuerte para que la oigan sus compañeros, ¿sí? Que a pesar de lo que sufre el bebé, no, yo creo que él estando en el vientre no es alguien consciente, o sea, lo que va a sufrir, la persona si no lo quiere o porque no le tiene amor, supongo que le va a valer lo que sienta. Y sinceramente, o sea, si no siente nada y no lo quiere uno, o sea, ¿por qué no deshacerse de eso? Yo lo veo así, aunque lo ponen en la iglesia, aunque lo ponen en la hermana, porque es como una carga y también atrás de eso es circunstancia. Entonces, como que yo, alguien se embaraza por alguna de las mujeres y no tiene las circunstancias ni la situación económica ni nada, entonces ¿para qué lo va a traer? Y aunque se condene, siempre va a haber como los clandestinos y eso, y bueno, no. Y la decisión de tener un bebé creo que no debería estar en debate, sino que solo de la familia. Bueno, entonces veamos. Les decía que
el aborto siempre va a ser crudo. Y yo entiendo que la mujer se sienta violentada en ese aspecto porque está en un embarazo que no buscó, no deseó ni pensó siquiera, ¿verdad? Pero desde el momento en que queda embarazada, esa personita, porque no podemos decir que es una cosa, ¿verdad? Ni que es una masa de carne, sino que esa personita ya no es parte del cuerpo de la mujer. Pero porque va a ser persona si no razona y ¿Se recuerdan que vimos nosotros acá y de hecho fue una de las preguntas del parcial o laboratorio, creo, ¿desde cuándo se es persona? ¿Verdad? Vimos ese folleto. Y en ese folleto me mencionaba a las personas recién concebidas. ¿Será que un discapacitado será persona? ¿Será que en un embarazo que se descubra que ese bebé viene con síndrome Down, por ejemplo, será que es persona? La conclusión que se dio en esa clase fue que sí. Desde el momento de la fecundación, concepción, ya es una persona. Aunque, como usted dice, no está todavía en la capacidad de pensar, de razonar, de defenderse, pero sí tiene todas las potencias de desarrollar todo eso. Uh-huh. Por ejemplo, será de que, digamos, a mí me corten las piernas y yo no pueda caminar, ya no me puedo desplazar. ¿Será que dejo de ser persona por eso? pero ahí está poniendo el ejemplo de una persona, digamos, discapacitada, no que no razone, no que no piense, no que lo siente. En cambio, un bebé o un cigoto, un feto, un embrión, que sea, él no siente. O sea, sí sufre, pero uno no es consciente de lo que va a sufrir. No es consciente la mamá. La mamá. Y el bebé tampoco, o sea, si llegase a pensar o no, lo que sea, el feto, el bebé, el cigoto, lo que sea, vale, entonces lo que va a sufrir pues importante. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que va a sufrir? Me dice, no sé si alcanzan a escuchar ustedes a su compañera. ¿Confirme? O sea, si es algo que no se quiere, Un poco, la verdad. porque vas a tener, o sea, menos que te lo impongan. Un poco se les escucha. Me dicen que le escuchan poco, pero ella sostiene que importa el sufrimiento de ese bebé porque no es capaz de razonar todavía, es un cigoto, es pequeñito, entonces, ¿qué importa lo que sufra? Mejor deshacerse de él cuando es concebido en el caso de una violación. Y yo les decía a ustedes que, bueno, desde el momento en que está la fecundación, ya es otra persona, ya no es parte del cuerpo de la mujer, ¿verdad? Me decía, bueno, ¿en qué no razona? Tampoco razona los que están ingresados en el psiquiátrico. La mayor parte de ellos no razona, no sabe lo que están haciendo, simplemente están existiendo. Juan Diego, ¿lo escuchamos? Igual, háblenos Sí. fuerte para que la bocina les ayude bastante. Sí, al respecto a lo que dice usted, de verdad, creo que no se puede pensar mucho en el que no siente, va, no razona, pero se dice que cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, esa persona ya tiene dignidad, porque ya está comenzando a formarse a imagen y semejanza de Dios. Entonces creo que no podemos pensar así, ¿verdad? Ya es un ser vivo. Ya es un ser vivo. Ahora, fíjense, ¿cuál es el título del video que vieron? Se llama El grito silencioso. ¿Se fijaron? ¿Pusieron bien atención por qué se llama grito silencioso? El doctor lo muestra bien ahí. Porque el niño no se puede defender y aún Por un- sabiendo hacen el abuso. Exacto, no se puede defender, no habla. Pero hay un momento en el video donde el doctor hasta lo pausa y con un lapicero, no sé con qué está señalando, señala que el niño tiene la boca abierta. El niño tiene la boca abierta justo en el momento en que está la máquina de succión o la pinza que lo está descuartizando, está por atacarlo. Dígame. Pero en el video lo que se muestra es un bebé ya medio formado, no algo que apenas va creando. Antes de, pongámosle 10 semanas, bueno, como unas 9 semanas del bebé, o sea, si vos conocés, pero ajá, no está formado apenas como que cámara, entonces, o sea, no puede tener Vale.
Veamos, él dice, ella sostiene que el bebé no está formado. Alguien escribió acá algo y dice Tania, ese pedazo lo pasé, me dio cosita, pobrecitos los niños. Es que es cierto, el niño siente, ¿vale? Me parece que se forman ya con todas las extremidades y todo, me parece que es al mes y medio. Pero recién concebido ya es una vida, porque ya tiene todas las capacidades para desarrollar su corazón, que es lo primero lo que le funciona. Diga. Bueno, yo no tuve la oportunidad de ver el video. Más fuerte para que lo oigan. No tuve la oportunidad de ver el video, pero yo puedo entender la parte de la moral en el sentido de que se puede concebir como una persona que ya siente, que ya pues, es una persona independiente de la madre. Pero eso sobre todo en el caso de que fuera producto de una violación. Yo también me pongo en la situación de la madre en sí, de tener que una persona que llega a estar embarazada por algo que ella no quiso, por algo que ella no puede controlar y que incluso es derivado de una situación bastante desagradable para esa persona. Entonces, yo creo que hacer que una mujer que sufre una violación tenga fuerza en el embarazo, pienso yo que es un poco dejar de lado dejar un poco de lado a ella como persona, porque ya no es ella capaz de decidir, porque si bien es un ser que es independiente de ella al final de su cuerpo, y ya no solo es que ella lo tenga que tener, sino que ella lo tiene que mantener y ella le tendría que dar una vida a ese bebé. Entonces pienso yo que, sin decir que, porque a mí también me parece una tontería que vean el aborto como algo bueno, algo así. Yo no creo que sea algo bueno y creo que ninguna mujer en su sano juicio quiere verse en la situación de tener que abortar. Pero pienso yo que hay situaciones en las que, con el pesar que puede generar eso, es la mejor opción, o por lo menos la más justa, que no necesariamente significa que sea buena, sino que es lo mejor que se puede hacer. En el caso de, por ejemplo, unos bebés que vengan con algún tipo de enfermedad que los pueda afectar en su vida, pues ahí pienso que es un poco más debatible, porque pienso que con el paso del tiempo pues el mundo se puede adaptar un poco para que ellos sean mejores. Ya vemos un tema de personas que no caminan, rampas y eso. Creo que en ese aspecto se puede, como sociedad se puede mejorar, pero ese creo que es un poco más debatible, siendo de que cada quien, si te ve la capacidad de tener unas condiciones, no lo vería mal. Pero ya pienso que, siendo el caso de una violación, yo creo que entendiendo lo que del lado moral se puede ver mal, sí entiendo bastante el lado de la madre y pienso que se debería permitir que una mujer pueda decidir en esa situación si tener el hijo o no. Ajá, bien. Entiendo los puntos de vista y acuérdense, estamos para respetar. Pero al menos si lo vemos desde el punto de vista de la moral y la justicia, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando para dos personas. Hay que hacer justicia para dos personas, tanto para el bebé que se está formando como para la mamá, que es la que ella pues está sufriendo un trauma. La sociedad o algunas personas nos presentan la solución: vaya, no sufras, pum, se va el bebé, lo matamos y ya no pasas por ese trauma. Pero de las dos personas a las cuales les queremos ejercer justicia, estamos dejando a una sin la oportunidad siquiera de vivir, por un lado. Y en el otro, la iglesia dice, bueno, es cierto que no quería el hijo, se le obligaría en alguna medida a vivir el embarazo y tener su bebé, pero no se le estaría obligando a quedarse con el bebé. La solución es, téngalo y délo en adopción. Habrá gente que sí lo quiera, pero entonces se libera de esa situación de no haberle dado la oportunidad a una persona de poder vivir. Escucho acá a Rodrigo y luego escuchamos a Cristian.
Pero bueno, por lo menos creo que también en esta clase habíamos tocado lo importante de lo importante que es tener un hogar, lo importante que es la construcción de tener una familia estable y todo lo demás. Y pienso yo, traer a una persona que viene a causa de una violación y que de una vez se da en adopción, ya de por sí es una persona que viene a este mundo sin la opción, por lo menos de inicio, de tener un hogar, porque sí suena como una solución, como una buena solución, pero también hay que tomar en cuenta de que ese niño tiene que tener la suerte de que pueda llegar a tener una familia adoptiva, porque hay muchos niños que llegan a ese tipo de casas y la verdad se crecen ahí, y crecen, la verdad, yo me imagino lo duro que debe ser para un niño que está en adopción, ver como algunos de los niños con que vive se llevan porque consiguen una familia que no logra coger y que no sea el caso de él. Y es la mayoría de los casos de los niños que están en adopción, porque muchas veces los niños que llegan a ese tipo de casas no todos tienen la suerte de llegar a estar adoptados. Entonces, eso que traer a la vida de una persona con bastantes dificultades y con ciertas oportunidades que nosotros no contamos, porque ya, por ejemplo, el caso de alguien que nace en una familia, pero luego se separa, por lo menos nació con la oportunidad de tener una familia, ya no es algo que dependa de él. Pero ya que una persona de entrada no tenga la oportunidad de tener una vida normal en ese aspecto, como se suele conocer, pues pienso que es injusto para él, porque él tampoco pidió vivir en esas condiciones, pero justamente por lo que lo obligaron a vida a él, lo obligaron a estar en vida, pues le toca vivir esa dura situación y viene una situación bastante complicada. También viéndose que se podría descarrilar o que la casa de adopción que tiene pues no tenga las condiciones para criarlo y que sea una persona incapaz para una universidad. Pienso yo que suena como una buena solución, pero yo le veo más desventajas que ventajas a Eso es bueno. Podría ser, ¿verdad? Que le vea más ventaja y desventaja, pero creo que esa situación siempre sería una opción mejor a tener un cargo de conciencia o a negarle a alguien poderse desarrollar. Porque desde luego adoptan a un niño es porque lo quieren y le quieren dar un hogar, ¿verdad? Aquí en la universidad yo he tenido estudiantes que han crecido en esos hogares, ¿verdad? Y cuando yo les he preguntado, es que yo no sé quiénes fueron mis padres, yo me quedé ahí, pero el hogar les ofreció la carrera. Y de esos 3 que tuve que ingresaron y me dijeron que crecimos en este lugar, ya están titulados. Y uno de ellos es incluso hasta encargado de un buen restaurante aquí en Santa Ana. Y yo a él más que todo le he seguido a la pista porque se hizo bien amigo y bastante cercano. Y entonces él me contaba cómo vivía en el orfanato, él me contaba cómo los fueron soltando poco a poco, siempre dándoles el estudio y lo necesario, a modo de acostumbrarlos a acoplarse en la sociedad ya cuando estén solos. Y entonces sí les dan una ayuda en estos hogares mejor a podérsela cortar de un solo, ¿verdad? Cortársela de un solo. Porque estaríamos hablando de una persona, no, incluso quizás de los animales, tampoco podríamos decir. Yo tengo un amigo que si su perra, por ejemplo, tenía 8 perros, le mataba a los demás y solo le dejaba 2. Y le decía, ¿por qué? No, es que son muchos y no va a poder la perra y se me va a enfermar, etc. Pero es un animal. No estaba, digamos, cometiendo un gran delito moral, aunque sí en parte en cuanto a la moral, porque nosotros tenemos que cuidar los animales, no destruirlos ni cosificarlos, como para decir, este se queda en la casa y este no se va, por ejemplo. Entonces, es bastante delicado. Les decía yo, se llama grito silencioso porque el niño grita, pero nadie lo escucha porque en esa situación nadie lo va a escuchar. Matar a un bebé en cualquier momento de la gestación es como matar a cualquiera de nosotros, porque ya son vida. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros vemos amenazada nuestra vida, corremos, nos defendemos. Ese bebé no se puede defender en ese momento.
Pero veamos la otra situación, veamos a la madre. ¿Cómo les presentaron a las madres que habían abortado ya cuando se dieron cuenta de que es? Porque a lo mejor muchas madres van al aborto y ni saben qué es lo que está pasando ahí. Solo piensan en deshacerse de eso que les estorba, pero no saben de qué tan mala está pasando ese niño. Aparte de que pueden sufrir ellos laceraciones en su cuerpo y ya jamás volver a tener un hijo. Porque eso puede pasar. Porque si ustedes vieron ahí que es una cirugía bastante agresiva, ella sangra bastante, ella puede quedar dañada. Aparte que también le quedan daños psicológicos. Créame, antes sobre el aborto yo nunca lo apoyé estando yo jovencita con la edad de ustedes, pero yo era muy cruel con las mujeres que abortaban. Para mí eran personas quizás como unos delincuentes, sin conciencia y sin nada. Pero hasta que conocí eso, me di cuenta que también son víctimas porque no saben a ciencia cierta qué es lo que está pasando dentro de un aborto. La escuchamos. Sí, pero mi punto de vista de la mujer y todo eso. ¿Podrá más fuerte? O sea, mi punto de vista, el que la mujer tenga daño psicológico, primero puede ser la ocasión en la que se ve embarazada. Segundo, también lo que dice la sociedad del aborto. O sea, más que todos los creyentes de la iglesia y todo eso, que son como los que más, no, los más creo que más. Pero, ajá, por eso creo que puede llegar a tener culpa y... No sé si escucharon lo que decía su compañera, que la culpa o el daño psicológico que sufre la mamá después del aborto es a lo mejor por cómo es señalado el aborto por la sociedad o por los daños psicológicos que ella pudo haber adquirido en el momento que fue violada. Estamos tocando específicamente de la violación. Adriana Sofía, ¿la escuchamos? Pues igual pienso de que, o sea, el debate no es como aborto, tipo, si estamos de acuerdo al aborto, ¿no? ¿Verdad? Porque el debate sería más bien tipo aborto seguro o aborto Me clandestino, parece, ¿verdad? Adriana, que no la escuchamos mucho. ¿Podría levantar un poquito más la voz, aunque sienta usted que grita, pero para nosotros es beneficioso? Ok, está bien. O sea, que siento de que, tipo, el debate no es como si estamos de acuerdo al aborto, ¿verdad? O sea, sino que más bien el debate sería aborto seguro o aborto clandestino, ¿verdad? Porque, o sea, el aborto se va a seguir realizando, aunque pues, no sea legal, sino que se va a seguir realizando de manera clandestina, o sea, teniendo muchísimos más riesgos, ¿verdad? Y como usted mencionaba de que, o sea, pues el aborto tiene muchos riesgos, ¿verdad? O sea, que puede dejar muchos daños, y, o sea, pues creo de que, o sea, cuando una mujer va a realizar un aborto, obviamente ella sabe que se está como anteponiendo todos los riesgos que tiene, ¿verdad? Y solo eso quería mencionar. Bien, gracias. Adriana decía de que un aborto habría que ver pues si se va a realizar un aborto clandestino o un aborto, digamos, legal. Pero el riesgo de ese tipo de cirugía va a pasar, una desgracia puede pasarle a la mujer tanto en un aborto legal, el hospital donde yo llego, mire, vengo a aplicarme un aborto y se ingresa normal sin andarse escondiendo, pero la misma desgracia le puede pasar en un aborto clandestino, ¿verdad? Porque obviamente quienes realizan los abortos clandestinos son médicos, ¿verdad? Sin embargo, en el video mismo le decía, siempre están más llenos o se realizan más abortos clandestinos que legales. ¿Por qué no irán las mujeres a los legales? Adriana, Sofía, la escuchamos y sí le agradeceríamos que nos grite porque la bocina como que ya se quiere quedar muda. O sea, como usted decía, ¿verdad? De que igual puede pasar algo en un aborto legal. O sea, yo pienso de que, tipo, en las clínicas clandestinas, o sea, muchas veces no tienen como los instrumentos necesarios para realizar un aborto, o sea, que sea seguro, ¿verdad? Y pues creo que tiene muchísimos más riesgos, o sea, realizar así un aborto que sea pues clandestino, ¿verdad? Porque a veces pues las clínicas no están en condiciones como para pues que sea seguro, ¿verdad? O sea, tiene muchísimos más riesgos. Y pienso de que, o sea, si fuera en una clínica, o sea, de manera legal, obviamente que todavía no es legal acá, pues pienso de que pues podrían tener los equipos necesarios y podría ser muchísimo más seguros, aunque obviamente pues siempre se corre el riesgo, ¿verdad? Como en cualquier
procedimiento médico que uno se vaya a realizar, pero creo que sería mucho menos el riesgo si si se fuera a una clínica que estuviera capacitada para realizar ese tipo de procesos. Bien, gracias. ¿Cuándo sería menos el riesgo, dijo? Me imagino, porque moví la bocina y se la acerqué más a sus compañeros, me imagino que dijo que el riesgo sería menor si se va a un lugar adecuado, ¿verdad? Sí, el Es, riesgo sería menor, ¿verdad? ajá, eso sería a lo mejor, pero ahorita hemos estado hablando nada más en el caso de la mujer, ¿verdad? Pero yo les decía, ¿por qué entonces las leyes lo critican? Porque ya está comprobado que es una vida, ¿verdad? Y matar a una vida en ese momento, aunque esté en la gestación, es igual como que nos mataran a cada uno de nosotros acá, ¿verdad? Aunque no lo querramos ver en esa situación. Dígame. Yo, digamos, pensándolo así, creo que también se podría, o sea, no son situaciones similares, pero en el caso de que sigue siendo algo malo, por ejemplo, cuando matan a alguien, cuando una persona mata a alguien en defensa propia, Ajá. que matan a una persona, pero no lo hacen porque quieren, Exacto. lo hacen porque de cierta manera la situación les pide hacerlo, y es esa persona o tú en esa situación. Exacto. Esa persona nos agredió. En este caso, por eso digo, en este caso no es reacción, no es una reacción, pero te pones a pensar en, por ejemplo, también se dan abortos de mujeres que tienen alguna complicación en un parto o de que puede complicar el nacimiento del bebé y pues se ve en la situación que es el bebé o ella. En esa situación también pues, es entendible que una persona vele por sí misma, que es un poco un pensamiento egoísta, pero que todos nosotros en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, nos toca pensar por nosotros, porque si empezáramos a pensar siempre por el bien de los demás, que yo entiendo, hay que tener ese sentimiento de sociedad, de no solo pensar en uno mismo, sobre todo cuando se trata de ser querido. Pero hay veces que uno tiene que pensar por sí mismo, aunque suene egoísta, nos toca. Yo pienso que una mujer que se vea en la situación de siempre poniendo una mujer no tiene una situación porque quiera, porque le apetezca. Yo estoy seguro de que si una mujer supiera que hay una situación mejor en la que no tenga que matar al bebé o asegurándole una vida buena, yo creo que cualquier mujer en su pleno juicio diría que nada, no había problema. Pero yo creo que poniéndome sobre todo del lado de la mujer, que es como la persona que puede razonar y puede como pienso yo que es la que se lleva un poco a la peor parte de esta situación, pues entiendo que esa persona que decida, aunque no sea una decisión bonita, pues es esa persona yo, y pues en este caso tengo que elegir por mí. Por eso pienso yo que en este caso sería la mejor opción, un aborto. Muy bien. En el caso o en el ejemplo que él mencionaba, que por ejemplo viene alguien que me ataca y yo tengo que defender mi vida y entonces a veces tengo que matarlo porque me estoy defendiendo. No es que la acción sea buena, la acción es mala, pero tiene atenuantes, porque aquella persona llegó a agredirme y ahí sí, es mi vida o la de él, ¿verdad? Pero en el caso del embarazo, ¿qué culpa tiene el bebé? Eso es lo único que yo estoy defendiendo. ¿Qué culpa tiene el bebé de haber llegado ahí y él esté pagando la factura de algo que no debe? Es lo que la moral defiende. Sí. Pero también, pasando de esa parte, también qué culpa tiene la mujer, porque por lo Exacto. menos yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, el aborto de una persona que queda embarazada por un descuido. A mí me parece más una irresponsabilidad de la persona. Eso sí, yo no estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, en el caso de una mujer que queda embarazada porque no quiere, básicamente, porque la violaron, pues ella tampoco tiene la culpa de que le haya pasado eso, no ha podido vivir esa situación. Entonces, por eso, pienso que la decisión del aborto no es una decisión bonita, pero pienso que
a ponerle en una balanza, sí creo que por lo menos en mi información, la mujer tiene mayor peso en la decisión de que haya que acabar con esa vida. Claro. Dígame. También, en esa parte, la mujer, hay veces, bueno, acá en El Salvador lo que más da es que no se puede dar instrucción, más que todo si da cuenta la familia y todo eso, porque por la cultura del campo tienden como a reprochar y así, entonces la mujer vendrá a reprochar psicológico, pero aparte de eso, pues supongo que si llegase a tener un bebé, aunque no lo quiera, la familia va a hacer que lo tenga y ella lo críe. ¿Y qué va a hacer la persona? Se va a acostumbrar, no lo quiere de que el proceso es, sino que lo tiene que aprender a querer. Y si su vida no es como ya lo tenía planeado, pues prácticamente se embrona y le va a empezar la culpa a hacer al bebé. Porque, pues sí, porque pues, entonces, yo creo que... Entonces igual estaría pagando los platos rotos el bebé. Bien, cuando hablamos, al menos la moral, yo entiendo de que hay situaciones tan delicadas como la que estamos hablando ahorita, que no es fácil decidir, pero la moral siempre dice, en ese caso hay que elegir el mal menor. ¿Cuál sería el mal menor para no afectar a esa personita inocente? Que el embarazo se llegue a feliz término. ¿A quién se sacrifica un tiempo? A la mujer, ¿verdad? Ahora, dar el hijo en adopción sí se puede hacer, pero también tienen que ver, usted me dice que la familia la obliga y no hay un momento en que la persona ya es autosuficiente, ya puede decidir, y si su decisión es darlo en adopción, no tiene por qué dejar que las coacciones de su familia, por ejemplo, en este caso, lo coaccionen. Pero, ¿qué tal? O sea, si, digamos, ya ella puede decidir, no completamente porque tiene una dependencia de la familia, pero es así como económica o de tienda, creo que ahí entra eso. Claro, pero ahí se necesita mucha, como le dijera, formación como para tomar las decisiones correctas y tener carácter para saber qué es lo que va a querer hacer. Me parece que Tania había levantado la mano. Sí, licenciada. Sí, Si otra nos habla cosa más que fuerte, también... Tania, por favor. Va, está bien. Sí, otra cosa que puede pasar que, bueno, así como en lo personal, ¿verdad? Conozco a una persona que tiene 13 años, quedó embarazada, pero está en riesgo, o vive ella o vive el bebé, entonces creo que lo va a abortar. Es que mire, un embarazo abajo de los 24 años es un riesgo, porque el cuerpo no ha terminado de desarrollarse y entonces siempre va a ser un riesgo tener un embarazo. En el caso lamentable en El Salvador, las niñas de 13, 12, 15 años están saliendo embarazadas. Entonces, su embarazo desde allí, desde su edad, ya es un alto riesgo. Pero también se da la situación que aunque haya un alto riesgo, no significa que se van a morir. Generalmente viven los dos. Esa es otra situación la que puede pasar en esos descuidos. Porque bueno, yo con mi hija haciendo su especialidad en el hospital, ella se da cuenta de que incluso estas niñas de 13 años, de 14 años, van a ponerse al control cuando ya van hasta en el 7º mes de embarazo. Y entonces, ¿qué ha pasado los 7 meses antes, verdad? ¿Por qué no han ido a control? Es que no se sentían mal, veían que todo iba bien, que el estómago lo iba creciendo. Y entonces ahí cuando ya se complica, ella dice, no, es que el médico del hospital tuvo la culpa. No, si es que eso viene desde antes. El cuidado para tener un hijo viene desde antes de pensar en casarse y antes de pensar en tener un hijo. Pero cuando lo tiene, va en esos descuidos, ¿verdad? Pero ahí, veamos, el video era la situación para que tuviéramos claridad de qué es lo que está pasando realmente en un aborto. Una herida a nosotros, una quemada, cómo nos duele. Ahora imagínense que a estos bebés los comienzan a partir, como cuando partimos y desmembramos un pollo porque lo vamos a cocinar ya, ¿verdad? Pero al bebé se lo hacen en vida. Ahora, que hay abortos momentáneos o naturales, claro que los hay, pero eso ya tiene su naturaleza, ¿verdad? Pero sí hay que luchar siempre
en tratar de valorar la vida. Acuérdese, alguien, lo decía alguien por acá, creo que era Diego. Desde ese momento ya tiene dignidad, ya tiene su valor y hay que respetarlo, ¿verdad? Aunque esté dentro del cuerpo de la mamá, ya no es parte del cuerpo de la mamá. Que en algún momento, si no lo quiere, ella va a sufrir, claro que sí. Pero es el mal menor para no dejar sin cualquier oportunidad a ese bebé, ¿verdad? Porque puede hacer que un bebé así que se condene pueda venir a hacer grandes cosas al mundo. Y alguien que se le deja nacer viene a hacer solo destrozos, ¿sí? Pensemos en lo que le han hecho daño socialmente al mundo, originando guerras, haciendo matanzas, genocidios. Sin embargo, ahí lo dejaron venir al mundo. Entonces, es bien controversial. Mi idea era que con ese video valorizáramos la vida, ¿verdad? Que una persona siempre va a tener, cualquiera que sea su condición, ya sea completito y sano o sea recién concebido, siempre va a tener más valor que otras creaciones con vida que Dios ha hecho, ¿verdad? Y siempre vamos a estar arriba y siempre vamos a tratar de darle el puesto que merece, siempre siendo responsable con la naturaleza y con todo lo que está, porque el ser humano siempre va a estar superior. Y entonces, si no hay más comentarios, seguimos. Vamos a, esta parte última me habla de benevolencia, me termina mencionando la benevolencia, que es algo que nos va a servir para bueno, tratar de ser mejores. Este documento lo estamos haciendo como lectura dirigida, ya el que sigue no. El que sigue, sí, yo les voy a pedir que lo lean, para cuando vengamos a hablar ya ustedes traen una idea de lo que vamos a hablar y aquí lo vamos a discutir. En este caso nos tocaría leer el 4.7. Lo puede leer si quiere una sola persona que se ofrezca o dos. No sé si alguien lo va a leer acá en línea o alguien de los que están acá. Juan Diego quiere leer. Muy bien, Juan Diego, si quiere, si a eso se ofreció, inicie. Igual yo le voy a ofrecer tanto a los que están allá como nosotros aquí, tenemos que gritar. Alguien me dijo que yo estoy gritando bastante, pero es que si no, no me van a escuchar. Sí, está bien, ahorita comienzo. Usaremos aquí la palabra benevolencia en un sentido distinto al que se emplea en el lenguaje ordinario, donde significa un sentimiento de compasión hacia el débil y desprotegido, que lleva a dar una limosna o expresar un gesto compasivo. El sentido en el que emplearemos el término benevolencia se refiere a la actitud moral de la que es capaz el ser humano. ¿Qué es la benevolencia? Prestar asentimiento a lo real, decirle a la naturaleza, sé tú mismo, llega a ser el que eres. Si encuentro un escarabajo boca arriba y lo pongo boca abajo para que siga caminando, le estoy diciendo, sé tú mismo. La benevolencia es prestar ayuda a los seres para que alcancen su fin. Queremos que todos ellos sean como son, que cada ser alcance su mejor modo de ser. El escarabajo no hace nada boca arriba, está hecho para caminar boca abajo. Darle la vuelta es una actitud benevolente, aplastarlo no. La benevolencia es prestar ayuda a lo real para que llegue a ser en su plenitud, acompañar a las cosas para que puedan cumplir su finalidad propia. Por eso es benevolente quien sabe acudir en socorro de la vida amenazada. Lo importante de la benevolencia es que con ella respetemos y reconocemos el valor de lo real en sí mismo y no solo para nosotros. Es decir, quien es benevolente sabe superar la relatividad de los intereses de una visión centrada en la satisfacción del instinto, por utilidad, placer o interés, para captar de un modo absoluto lo que son las cosas para, de ese modo, poder quererlas
respetarlas y usarlas como son. Solo así podremos prestarles nuestra ayuda para que alcancen su plenitud, ya sea a un escarabajo, a cualquier otro animal o a una persona. Así sabemos que es mejor educar a una persona que servirse de ella, aunque la persona en cuestión no tuviera conciencia para reclamarnos esa ayuda. Por eso, con la benevolencia se puede lograr la armonía de esos seres, ya que se les permite alcanzar su plenitud, esa perfección que los hace bellos. Sigo. Sí, o si quiere que alguien le ayude, no sé quién quisiera No, seguir. no. Sigo, ahorita sigo. Ah, bueno, espérame que moví esto mucho. Ahí va, ¿verdad? La benevolencia. Sí, ahí. La benevolencia es la actitud ética hacia lo real que debe tener el hombre, porque se supone reconocer lo que las cosas y las personas son y ayudar a que lo sean. Parafraseando Kant, el imperativo de la benevolencia diría así: obra de tal modo que no consideres nada en el mundo meramente como medio, sino siempre al mismo tiempo como fin. Mediante la benevolencia, entendida como aquí lo hacemos, el hombre no solamente se perfecciona a sí mismo, sino que también se convierte en un perfecto. Ya se lo arreglo. Un perfeccionador de la naturaleza, en cuanto que la ayuda a cumplirse como naturaleza. De nuevo vemos que el desarrollo de las personas tiene un marcado carácter moral, pues no es un desarrollo aislado, sino que influye sobre la totalidad de la realidad circundante. Y como la benevolencia es una actitud voluntaria, que no viene dada por necesidad, sino que es un hábito que se adquiere, también está en el hombre la posibilidad de dañar a su mundo circundante, cosas y personas. El hombre es el perfeccionador perfectible, pero por eso mismo es quien puede llenar de fealdad y maldad sus circunstancias. Por todo lo dicho, todavía hay una pregunta que ha inquietado a lo largo del pensamiento moral sobre el hombre. ¿Por qué ser benevolente? ¿No es más atractiva una voluntad de poder que no se doble ante nada distinto de su propio capricho? Si puedo ejercerla, si tuviera la capacidad real de hacer lo que me diera la gana, a quien me diera la gana, ¿por qué renunciar a ello? Ay, perdón, quería subírselo. Perdón que se lo moví. Quería subírselo No. y se me... Permítame, voy a subirlo. Eso quería hacer. ¿Hay algún motivo serio para el respeto? ¿Para no ser injusto con la persona y con los hombres? En definitiva, ¿por qué voy a tener que respetar los seres naturales? ¿Por qué no destruirlos si mi interés o apetencia así lo aconseja? Se han intentado diversas respuestas de convivencia, porque ser justo es lo que más interesa si uno no quiere que sean injustos con él, lo cual es falso. A menudo los que se hacen el bien son maltratados, por ser un valor de moda en la sociedad o por ser lo habitual. Lo bien visto, porque la mayoría considera que la justicia es buena, lo cual no da razones en contra a alguien que pueda utilizar su voluntad violentamente. Porque sí, porque es lo que hay que hacer, lo cual no es encontrado, No es dar razones en absoluto. Cualquier tipo de respuesta de conveniencia se acaba encontrando con las críticas que Platón pone en boca de Calícles al final de Gorgias, y que han sido retomadas por Nietzsche: la moral, el respeto a los hombres, la contención de fuerzas salvajes de la voluntad, no es más que una cadena que los débiles han puesto sobre los hombres
de natural poderoso. ¿Por qué no, por qué no derribarlo todo y empezar un reino de superhombres con el que solo los fuertes tengan voz y lugar para la acción? Ante esto, solo cabe una respuesta última y radical, porque hombres y cosas han sido creados, así como la razón última de respetar al absoluto relativo, que es la persona humana, radica en Dios. El amor a la naturaleza es vía hacia el conocimiento y el amor de Dios, en cambio, si el universo fuera una mera materia organizándose a sí mismo, sin referencia a ningún ser superior, evolucionismo emergentista, no habría motivos para respetar. Soy yo, me perdí. Ay, es que qué rápido leyó, yo me perdí. Ayer no habría motivos Bastante para rápido, respetar ahorita se la arreglo. Ahí, de ser las el cosas. ser de las cosas. Ajá. El ser de las cosas, ya que cualquier acción que el hombre realizara sobre ellas, ya sea ayudándolas a hacer o destruyéndolas, debería ser tomada como un nuevo momento de esta evolución total. Y además, ¿quién se podría quejar ante que... Uy, ya me perdí. ¿Hasta qué instancias? ¿Ante qué instancias si la Tierra o los hombres que la habitan fueran destruidos, por ejemplo, por un bombardeo atómico? Si todo fuera materia, no tendríamos instancias ante que ser responsable ni a las que pedir ayuda. La benevolencia hacia los seres naturales lleva a contemplar el misterio de la vida y del orden cósmico como algo ordenado y dotado de fines. Se trata de un conjunto fascinante a través del cual adivinamos al ser que lo ha creado. Cuando se parte de esta actitud, el hombre resulta ser no solo el perfeccionador de sí mismo, sino también de la naturaleza creada. El trabajo es noble fatiga creadora de los hombres. Es entonces asumido e integrado en la obra prodigiosa de la creación como una parte de ella que le añade perfección y adorno. Bien, muy bien, muchas gracias. Vamos ahora pues a comentar qué les pudo haber llamado la atención de esta parte que ya nos manda con respecto a la benevolencia, tanto a los que están en línea como a los que estamos por acá. Nosotros podemos ayudar a las personas, pero sin hacerlas sentir como que tienen una responsabilidad por haberles ayudado o hacerlo de una manera humilde. Por ejemplo, si le explicamos algo a alguien, tener la forma correcta de hacerlo, sin hacerla sentir menospreciada o incómoda. Tener la forma de poder enseñar o de poder ayudar. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Liliana y Betty, ¿la escuchamos? En lo personal me llamaba mucho la atención donde decía que la benevolencia es como presentar ayuda a los seres para que alcancen su fin. Y algo de lo que yo me recordaba es que habíamos dicho que los seres humanos somos perfectibles, o sea que siempre estamos buscando hacer las cosas bien. Entonces siento que la benevolencia lo que nos llama también es que no solo lo podemos hacer para nosotros, sino que también para nuestro entorno, porque yo mencionaba que incluso podemos ayudar a un animal para que alcance su fin. Así es, entonces es de cuidar, ¿verdad? Ayudarnos entre todos. No sé si habrá otro comentario o no. Bien, me parece que no, fíjense, todas las personas o todos los seres en general, no solo los humanos, ya han sido creados para alcanzar un fin, ¿verdad? En el caso, digamos, tan sencillo como un mango, ¿verdad? Si yo siembro la semilla de mango y surge ese mango, ¿cuál será su fin? Llegar a dar frutos, llegar a dar mangos. Quiere decir que todo ha sido creado porque hay un fin que alcanzar y cada persona tenemos un fin que alcanzar. El destino, como algunas personas nos quieren dar a entender,
que ya está escrito y que ya está lo que nos va a pasar y lo que vamos a vivir. Yo pienso que si eso fuese cierto, no tendría caso de estar acá. ¿Para qué va a estudiar usted si ya hubiese estado escrito que al final de estos 5 años usted tiene ya su título? ¿Para qué nos vamos a esforzar si ya todo está así? No, el ser humano se va forjando su destino. Si bien es cierto, tenemos un designio divino, el hacer bien, acuérdense que somos libres. Y entonces esa libertad es la que nos permite dirigirnos hacia las cosas buenas o apartarnos de ellas. Por lo tanto, si todos tenemos un fin al que llegar, todos deberíamos de ayudarnos a que cada uno vaya alcanzando ese fin según sus posibilidades. Y a eso es a lo que me llama benevolencia. Por eso me habla del escarabajo. Un animalito que, si me preguntan a mí para qué sirve, yo no sé, porque no he estudiado nada de zootecnia como para poder saber. Pero una utilidad tiene. Pero generalmente lo que hacemos es, bueno, aplastarlo, ¿verdad? Porque no sabemos para qué sirve. Pero ¿ves? Si le damos vuelta, permitimos que él siga siendo él, que desarrolle para lo que ha sido creado. Y a veces en las sociedades, nosotros lejos de ayudarnos, nos bloqueamos. Yo hablo con jóvenes que trabajan y me dicen, no, es que en el trabajo tal persona es cuchillo, tal otra hay que cuidarse, tal otra solo es poniendo el mal. Y entonces eso no es ser benevolente, no es ir creciendo. Por eso me habla del imperativo categórico de Kant. Yo debo desarrollarme, yo debo triunfar, pero también debo de ayudar a que los demás logren su fin. No verlo como una competencia. Y lamentablemente a veces se ve como una competencia. Eso deja de ser benevolencia. Y entonces me dice, el carácter moral está en la persona, no está en los animales, porque solo el ser humano es el que tiene razón. Pero y entonces, si somos perfectibles, algunas personas dirán, ¿qué gano yo con ser bueno? Alguien podría decir eso, ¿qué gano yo con ser bueno, con saludar, con hacerle favores a los demás, con ayudarles? Aparentemente esa persona piensa que no gana nada. Pero vámonos al otro lado. Piensa en una persona que nunca sale de su casa, que es buena persona, pero si solo se dedica a estar en su casa, a vivir, a consumir, pero no es capaz de salir a relacionarse con la sociedad, ¿qué bueno está realizando? Nada. Simplemente está viviendo. Pero el ser humano ha venido a vivir, pero a convivir socialmente, con un objetivo de que todos nos ayudemos para alcanzar nuestro fin. Si yo no me muevo y digo yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le hago bien. Y si no le hago bien, algo está malo también en percibir cuál es mi finalidad. Porque ya me quedaría a lo mejor como esa mascota que yo tengo en casa, que su día no, nada más es comer, hacer sus necesidades, dormir, comer, hacer sus necesidades y dormir. No hay más. El ser humano no se puede reducir a eso, tiene que hacer algo por los demás. ¿Verdad? Parecería, le dice, que aquellas personas que son buenas generalmente son maltratadas, sufren. ¿Pero por qué? Porque no vamos a encontrarnos en nuestro caminar a personas que piensen igual que nosotros, a personas que se esfuercen por ser buenas, simplemente están ahí pensando de manera egoísta en ellos y no en ayudar a los demás. Diga. También es algo un poco recíproco, pero a la vez, primero se puede decir que las personas ayudan, pero ¿Se le olvidó? ¿En serio? ¿O se enredó? Se le olvidó. Lo escuchamos, Rodrigo. Lo que más o menos lo que quería decir que a veces no es que uno quiere ser benevolente o buena persona, pero a veces en el entorno en el que vives te obligan a hacerlo, capaz no tomar buenas acciones, porque sabes que si hay gente que te ve demasiado bueno, lejos de querer agradecerte por eso, van a querer aprovecharse. Entonces, eso que a veces el ser benevolente, uno no lo hace no porque no quiera, sino porque
sabe que va a haber gente que se va a tratar de aprovechar de eso. Claro, es que por eso acuérdense que está el uso de razón, ¿verdad? No es que el ser benevolente, bueno, mejor no soy benevolente porque puede hacer que alguien se aproveche de mí, o soy benevolente y le doy el brazo y la mano y me agarra el brazo. Es que recuérdese que incluso no es teología, pero incluso en la Biblia dice, hay que ser mansos como corderos, pero astutos. Eso es parte de la formación nuestra. Tenemos que aprender a ser listos, a poder descubrir las intenciones en los demás, ¿verdad? Porque el ser benevolente, mire, cuando yo estudiaba y comencé mi carrera en la universidad, en las materias comunes, bueno, me tocaba estar con los de ingeniería, con los números. Pero yo tenía compañeros, eran 3 o 4, que ellos venían de Aguachapán. Y les estoy hablando de hace, ¿qué? Más de 30 años. Y entonces ellos tenían que quedarse todo el día en la universidad. Y algunos nos quedábamos con ellos porque si ellos almorzaban ahí, pasaban ahí, optábamos por pasar ahí todo el día, pero estudiando. Pero sucedía que ahí en la universidad era libre y entraba cualquiera a pedir dinero. Que mire, que necesito para esto. Y nosotros veíamos que estos nuestros amigos de Huachapán a todos le daban. Fíjese, y los de Huachapán se les tilda a veces que son tacaños, pero son mis amigos, no eran tacaños. Les daban a todos. Y yo les decía, ¿por qué les das a todos? ¿Qué tal si uno de los que te pide es pícaro y no, su necesidad no es real? Pero ellos eran así. Pero tenemos que aprender a ser listos. Yo no sé si a ustedes les comentaba la situación de un señor que tenía su trabajo, pero prefirió quedarse pidiendo. Exacto, dijo que tenía más ganancias. Hubo otros que yo creo que les conté, porque por vivir en la zona muy céntrica, ahí se concentran los que piden. Y como es la zona por donde yo me muevo, cuando yo me movía ya tarde, tipo 6 de la tarde, los tipos estaban chiviándose y jugando el dinero que habían recolectado. Y entonces ahí no había necesidad, ahí había aprovechamiento de la benevolencia de las personas. Entonces, en ese aspecto tenemos que sí ser benevolentes, pero también lograr identificar quién es merecedor de esa benevolencia. Porque que va a haber gente que se quiera aprovechar de nosotros, claro que sí, ¿verdad? Entonces tenemos que avisparnos. Aquí en la universidad podremos encontrar personas así, que mientras estamos de compañeros en una materia, somos muy amigos porque nos ayudamos, o aquel me ayuda más, aquel me da más copia. Pero pasó el ciclo, en el siguiente ya no llevamos materias comunes, ya no te conozco. Ese tipo de personas hay también. Tenemos que aprender a descubrir eso, ¿verdad? Pero eso que no nos desilusione, no significa que eso me va a desilusionar y me va a hacer que yo ya no sea benevolente, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar esa situación. Nos hace falta el último subtema. Y yo quisiera que lo hiciéramos porque eso es lo que va a entrar en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, si me permiten, lo voy a leer yo, pero sí quisiera que ustedes me ayudaran hablando para mientras mi garganta se recupera y de ahí hablo yo. ¿Les parece? Le dice el sentido de las cosas y su negación. Prestar asentimiento a lo real significa que conocemos y aceptamos las cosas como son. Verlas en su verdadero sentido es verlas en relación con lo que son, cuando son plenamente. Aplastar el escarabajo no tiene sentido porque lo destruye. El hombre es capaz de ver el sentido de las cosas, es decir, su teleología, la finalidad para la que existen, su razón de ser. El ser humano también puede dar sentido a las palabras, a los instrumentos que maneja e incluso a los seres naturales. Este dar sentido consiste en poner las cosas en relación con su fin. Entonces podemos afirmar que el fin da sentido a las cosas. El sentido que tiene un martillo es la función de clavar. El de una palabra es su significado, que es el objeto aludido por ella, etc.
A este poner las cosas en relación con su fin lo llamaremos disponer. Eso lo dijo Polo. Y lo definiremos como ordenar una cosa a su fin. Disponer es dar sentido a las cosas. Disponer de un martillo es usarlo para clavar. Disponer del lenguaje es hablar queriendo decir algo. Que dispone del terreno que se optimiza para el cultivo o que se convierte en una ciudad. Esto es especialmente importante respecto de los seres naturales y los seres vivos. Espérenme, quiero ver si lo puedo mover. Los seres vivos. Pues en esos casos, dar sentido consiste en descubrir el sentido propio que tienen esos seres y socorrerles en su cumplimiento. El sentido del escarabajo es vivir, cumplir su función en la naturaleza siendo lo que es. Ahora bien, el hombre puede no ser benevolente, puede no tener en cuenta el sentido de las cosas. A esta actitud la llamaremos instrumentalismo, porque despoja a las cosas de su sentido propio y las reduce a puros instrumentos, sometiéndolas a fines ajenos a ellos. Hay muchos modos de instrumentalismo. El uso unilateral del método científico del análisis cientifismo, que reduce el ser y el sentido de las cosas a su descripción formal cuantitativa, sustituyendo la pregunta del para qué, cualidad, por la de cómo y cuánto, cantidad. Por escapar al método analítico, el sentido no comparece en él y por eso a menudo las cuestiones del sentido se olvidan. Por poner un ejemplo, se reduce el agua a H2O como si eso explicara la totalidad del significado de ese líquido. O se reduce el pensamiento y el afecto a actividades de centros nerviosos, confundiendo al hombre con la máquina, cerrando los ojos a todo lo que no sea medible sin caer, quizá, en la cuenta que las razones de ese absolutismo científico también son medibles por aparato alguno. El instrumentalismo consiste también en una particular confusión de los medios y los fines. El instrumentalista prefiere ante todo los medios y solo se preocupa de ellos. Identifica al hombre con su poder y busca cómo multiplicar los medios y el poder mismo, pues este es directamente proporcional a los medios de que dispone, y así convierte los fines en medios. Por ejemplo, el jefe que esclaviza a sus empleados, y los medios en fines, por ejemplo, el dinero, éxito, poder, fama. Un caso típico de instrumentalismo es la tecnocracia, que llega a creer demasiado en la técnica y a fiarlo todo a ella. La salud, el placer, la felicidad e incluso al hombre mismo. La tecnocracia juzga al hombre por su capacidad de producir, desorbita la importancia de la rentabilidad y de los procesos económicos y da origen al consumismo. Esta actitud es la que define al Homo Faber y a sus posturas ante temas tan importantes como el trabajo, el dolor y el destino. Gandhi dijo una vez, los medios son como la semilla y el fin como el árbol. Entre el fin y el medio hay una relación tan ineludible como entre árbol y semilla. Esto quiere decir que los medios y los fines han de estar proporcionados entre sí. No se puede querer tener el árbol sin la semilla, ni antes de que ésta muera y germine. El instrumentalista no sabe esperar, ni respeta este orden natural de las cosas, e incluso espera lo imposible, como obtener varios árboles de una misma semilla. La prisa, el ruido y el excesivo afán de eficacia acaban deshumanizando el mundo y también al hombre. Los valores ecológicos son una llamada a olvidar la frialdad del instrumentalismo a cambio de volver a vivir el mundo y la sociedad humana como el verdadero hogar del hombre.
Y bien, ahí terminaríamos el folleto. Me gustaría escuchar comentarios. Así rapidito, en 5 minutos. ¿O no leí bien y nos perdimos? ¿Ah? Hay muchas ideas en un párrafo, tiene razón, pero me habla de que todo tiene un sentido. Nada existe por azar. Todo tiene una finalidad. Y cuando nosotros no somos benevolentes, caemos en el instrumentalismo. Usamos todo lo demás para mi beneficio. Vamos por la cantidad y no por la calidad o cualidad, ¿verdad? Todo va en masa. En las maquilas que le dicen a los empleados, si usted no quiere trabajar allá afuera hay más. Lo toma o lo deja, ¿verdad? Usted quiere. Yo me recuerdo que tenía, hace años una señora trabajaba en una casa y con los años que tenía de trabajar ya comenzó a trabajar diferente. Y entonces sus empleadores le decían, cuida su trabajo, necesitamos que usted esté acá, pero haga bien las cosas. Ya les quemaba la comida, ya no les lavaba a tiempo la ropa, etc. Y siempre les decía, no, si yo al irme de aquí, al siguiente día tengo otro trabajo. La señora pues dejó de trabajar ahí y creo que llevará unos 6 años que no ha conseguido trabajo. Entonces, hace unas semanas en un lugar, de ahí está sin nada y así está. Entonces, ¿qué ha pasado? Como que perdemos la finalidad de por qué estamos haciendo las cosas y ya no se nos es tomado en cuenta. ¿Cuántas personas ustedes conocerán que trabajan de domingo a domingo? No se dan un descanso, no tienen tiempo para ellos. Y entonces el dinero que debería ser un medio para obtener cosas que quiero o necesito, se convierte en una finalidad, el tener más y más y más. Esto solo me recuerda a aquella caricatura, me imagino que ustedes la alcanzaron a ver, la de Rico McFacto. Su finalidad era atesorar monedas y monedas y hasta se metía a nadar en las monedas porque eso para él era lo más importante. Yo conozco personas que tienen una facilidad económica muy buena, sin embargo almuerzan un churrito y una Coca-Cola. Y almuerzan o cenan una Coca-Cola y otra gatilleta. ¿Y por qué no cenan más? No, es que hay que ahorrar o no tengo. Y entonces se vuelven miserables e instrumentalistas hasta con ellos mismos. Y no podemos eso. El instrumentalista todo lo quiere para ayer, para todo hay prisa. No quiere decir que todo lo vamos a hacer lento, pero para todo hay un acompasamiento, ¿se recuerda? Todo hay que llevarlo a un compás, ¿verdad? Y entonces así estaríamos finalizando este folleto, que es el que voy a evaluar la próxima semana. Me limito, ahorita solo termino la grabación y comienzo a tomar lista para finalizar.